Acá les dejo una recopilación de lugares trágicos, encantados, que he encontrado en la internet, espero les guste. La Granja Bell. Lugar: Adams, Tennessee, Estados Unidos. Esta granja es conocida por ser el único caso documentado donde un fantasma consiguió matar a una persona. Esto sucedió entre 1817 y 1821, cuando la familia Bell vivió aterrorizada por el diabólico fantasma de una mujer. Fantasmas. Una mujer a la que llamaron la bruja de Bell o más familiarmente Kate, quien torturó y mató a John Bell después de darle de beber un líquido mortal. Whaley House. Lugar: San Diego, Estados Unidos. Esta casa, considerada como una de las más encantadas de los Estados Unidos, fue construida en 1857 sobre una tierra que tiempo atrás había sido un cementerio. Fantasma. Una niña que murió en esta casa colgada por accidente, un ladrón que fue matado a palos en las escaleras y, claro está, muchas ánimas provenientes del antiguo cementerio. Presidió la bahía, Goliath, el 27 de marzo de 1936, se suscitó en este lugar un terrible enfrentamiento de la Guerra de Independencia de Texas, conocido actualmente como la Masacre de Goliath. Las tropas lideradas por el coronel James W. Fanning, que ocupaban el lugar, se enfrentaron contra las fuerzas de Antonio López de Santa Anna. Las pérdidas de la batalla se cuentan en 342 hombres. 14 hay registros de supuestos fenómenos paranormales que ocurren en lugar. Uno de estos fenómenos en particular es de los más espectaculares en todo el mundo, pues según un testigo durante 15 minutos él pudo escuchar los sonidos de la batalla de aquel día de marzo de 1936. El aeródromo maldito de Boream. Al parecer, en el verano de 1940 se celebró una reunión de brujas al más alto nivel, el denominado Great Circle o Gran Círculo, en la localidad de New Forest con el objetivo de influir a distancia en el cerebro de Hitler para que no lanzara la invasión. No se puede poner en duda la gran eficacia de las brujas inglesas cuando se proponían rechazar invasores, puesto que los otros dos únicos momentos históricos en el que se había convocado el Great Circle había sido con ocasión de la lucha contra la Armada Invencible y de la amenaza napoleónica. Según algunos autores, la reunión de las brujas consistió en un aquelarre nocturno celebrado al aire libre en un bosque en Hampshire, en donde algunas de ellas murieron exhaustas por el gran esfuerzo mágico realizado, aunque alguna fuente apunta a la posibilidad de que el fallecimiento se produjera a causa de la neumonía contraída al bailar sin ropa, tal como requería la ceremonia, en una noche especialmente fría. Este repentino auge de todo lo que hacía referencia a las brujas provocó también un curioso episodio relacionado con la construcción de un aeródromo para la Fuerza Aérea Norteamericana en Boream, cerca de la ciudad inglesa de Chelmsford. En mayo de 1943, el 861º Batallón de Ingenieros comenzó a hacer los trabajos necesarios para construir un nuevo campo de aviación que permitiese a los bombarderos pesados estadounidenses despegar desde allí rumbo a las ciudades alemanas para soltar su mortífera carga de bombas. Lo que no sabían los ingenieros era que, para poder aplanar la superficie, era imprescindible mover una gran piedra que estaba situada en el bosque de Duques. Algunos de los lugareños, al ver que la piedra iba a ser trasladada a otro lugar, advirtieron a los ingenieros que no lo hicieran. El motivo era que aquella roca tenía un difuso carácter sagrado para los habitantes de la zona. Sin saber precisar muy bien el motivo de la supuesta importancia de la piedra, los habitantes indicaron que, según la tradición, debajo de la roca estaba enterrada una bruja que había sido quemada siglos atrás en la hoguera. Para redondear la truculencia de la historia, los más ancianos aseguraban que fue precisamente en ese punto en donde apareció asesinado un guardabosques en 1856, no hallándose nunca al culpable. Algún experto consultado por los asustados ingenieros indicó que era probable que en realidad se tratase de un altar pagano cuya antigüedad se remontaría a una época anterior a la llegada de los romanos, y que había permanecido en el imaginario popular a través de la tradición oral. Sea cual fuera la razón, los habitantes de la región estaban convencidos de que mover la piedra de su lugar original no podía acarrear más que desgracias. La primera consecuencia que sufrieron los ingenieros fue que ningún trabajador se atrevió a mover la piedra. Uno que no creía en historias de brujería se dispuso a removerla con su excavadora, pero, en el instante en el que iba a levantar la piedra, la maquinaria sufrió una inexplicable avería, lo que obligó a aplazar la operación. Para los habitantes de la zona no había ya ninguna duda. El lugar estaba maldito.
Al final, otra excavadora trasladó la piedra sin sufrir ningún percance, pero el ganado de la zona cayó víctima de una extraña enfermedad, lo que fue achacado de inmediato a la venganza de la bruja al haber visto alterado su lugar de eterno descanso. Una vez que, superando todas estas dificultades, el campo de aviación entró por fin en servicio, dio la sensación de que la maldición había sido conjurada, pero los hechos demostrarán que eso estaba muy lejos de la realidad. Un avión Thunderbolt del 56º Grupo de Caza se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en la recién estrenada pista, con tan mala fortuna que su tren de aterrizaje acabó impactando con una excavadora que estaba llevando a cabo trabajos de mantenimiento, matando a su conductor en el acto. Esa excavadora era precisamente la que había trasladado la piedra. Unas semanas más tarde, el comandante de la base, que había manifestado que no creía en historias de brujas, murió repentinamente de un ataque al corazón, por lo que la maldición que presuntamente pendía sobre el aeródromo se vio fatalmente confirmada. No obstante, parece ser que la sed de venganza de la bruja se vio saciada con el fallecimiento del jefe de la base, ya que no volvió a producirse ningún otro suceso extraño. El día a día del trabajo en el aeródromo se impuso poco a poco a las fantasías que rodeaban a la maldición de la piedra sagrada. Las supersticiones que rodeaban el lugar fueron quedando difuminadas mientras los aviones continuaron despegando rumbo a Alemania. El final de la guerra y el consecuente desmantelamiento de la base supuso el final de la maldición. De hecho, pocos habitantes de la zona mostraron ya algún interés por los supuestos poderes sobrenaturales de la piedra, como lo demuestra el que acabase sirviendo de adorno en el aparcamiento de un pub de Boream. El Puente de los Duendes. Esta leyenda tiene sus orígenes en Puebla, México, donde los lugareños son advertidos desde niños sobre la peligrosidad de un lugar en medio de la sierra, donde pequeños duendes arrastran a la gente hasta llevarlos debajo de un puente, en el que hacen cosas aún no sabidas, y quien entra ahí no sale jamás. Este tenebroso lugar es conocido como el Puente de los Duendes, y gracias que una persona pudo escapar se sabe un poco más de este destino incierto. Un hombre regresaba de la fiesta del pueblo algo pasado de copas, para combatir un poco el frío, en medio de la noche se le ocurre ir a buscar leña, la única que pudo encontrar estaba cerca del tan temido puente, ya sabiendo las desgracias que a él se le atribuían procuró estar lo más pronto posible de regreso, solo tomó un par de palos tan rápido como pudo. Pero al dar vuelta, vio entre los matorrales una gallina grande y gorda. Parecía que no pertenecía a nadie porque la gente acostumbra a guardar los animales en sus corrales por temor a lobos o coyotes. El hombre se dispone a capturarla, la sigue entre los matorrales, y aunque la gallina es muy lenta, se le hace escurridiza. Con la idea en mente de tenerla en la mesa para la cena, no desistía de su intento, hasta que se dio cuenta, que la gallina se detuvo justamente en un extremo del puente. Demasiado asustado y con intención de correr, no pudo hacerlo, sentía todo el cuerpo adormecido, y era conducido contra su voluntad hacia abajo del puente, donde se escuchaban algunas risas y cuchicheos. Pudo ver entonces que aquella gallina regordeta, se convertía en un hombrecillo de menos de 1 metro, que lo veía fijamente con una risa malintencionada, oyéndose gritos y gemidos de dolor, el hombre pudo salir un segundo de su trance, tomando el control de su mano para hacer la señal de la cruz, y diciendo estas palabras: Padre nuestro, si mi carne es para los demonios, al menos deja que mi alma esté contigo en el paraíso. Las criaturillas chillaron en reacción de desacuerdo, queriendo abalanzarse sobre él, se le fueron encima, pero afortunadamente el hombre pudo escapar corriendo, gracias a sus palabras. Al siguiente día al despertar, pensaba que todo había sido un mal sueño, pero un intenso dolor lo hizo voltear hacia sus piernas, las cuales tenía desgarradas y ensangrentadas, y al levantarse vio un camino de plumas cubiertas de sangre que marcaban el camino hacia el puente. El Panteón La Soledad. Se encuentra en Toluca, ha sido protagonista de una leyenda entre los pobladores de los alrededores, pues se dice que en las tardes lluviosas, se ve en el andador del cementerio un bruma arrastrada por el viento, que recorre desde la parte lateral hasta el centro, cargando en su interior gritos y lamentos, que la gente asegura son las almas de los muertos. En tiempos antiguos sirvió como área de fusilamiento, es por eso que muchas personas dicen escuchar los lamentos y rezos de las personas que caminaban hacia su ejecución, se perciben también sus sombras. En uno de sus largos pasillos, el cabalgar de un caballo se convierte en galope ante la presencia de las personas, los que tienen la osadía de voltear, se ven perseguidos por la bruma, que se desliza rápidamente entre los espesos árboles.
En una capillita que pertenece en la cual está sepultado un niño pequeño, se escuchan claramente las risas, no solo de él, sino de varios pequeños que parecen divertirse mucho y jugar entre sí. Al caer de la noche, entre la oscuridad, un fantasma de túnica oscura se mueve con ligereza entre las tumbas y los árboles, llevando siempre mucha prisa, desapareciendo entre las capillas, sin saber si es que reposa en uno de esos lugares o simplemente va de paso. En cierta ocasión, el velador, un señor mayor de 60 años, vio a 3 mujeres que caminaban con mucha prisa, al intentar seguirlas no pudo darles alcance, pero seguía escuchando sus pasos. Al dar la vuelta a uno de los muros, una bola de fuego atravesó la pared, dejando un rastro grande de quemadura alrededor, con olor a azufre, por supuesto ni rastro de las mujeres. Sin duda hay mucho más que este panteón esconde entre sus tumbas y lápidas, ya nos llegarán las noticias, de aquella persona que le toque comprobarlo. El Pozo de las Cadenas. Tecate es una ciudad de Baja California, ubicada al final de una peligrosa carretera conocida como La Rumorosa. Alrededor de 1910, en épocas de la Revolución, vivía ahí un matrimonio muy pacífico y trabajador. Era una pareja sin hijos. El hombre cultivaba las tierras y su esposa se encargaba del cuidado de la casa. En aquella época no había mucha gente en los alrededores. Un día aparecieron unos hombres que llevaban varias horas caminando bajo el sol ardiente. Muy cansados y sedientos, vieron al hombre que trabajaba en sus cultivos y con total educación le pidieron un poco de agua. El campesino se había bebido ya hasta el último trago, pero pensando en el mal rato que venían pasando aquellos forasteros, los invitó hasta su casa para darles agua del pozo. Allí su esposa los recibió y ellos la saludaron quitándose el sombrero, bebieron toda el agua que pudieron, comieron como náufragos y conversaron larga y amenamente. Comenzaba a anochecer y no daban muestras de querer marcharse, así que los amables anfitriones les prepararon un lugar para dormir. Pasadas las horas un grito rasgó el silencio de la madrugada, un grito que a lo lejos retumbaba avisando la proximidad de la muerte en los alrededores. No se sabe qué ocurrió a ciencia cierta, pero se dice que los extraños eran unos sangrientos delincuentes que intentaron robar al amable hombre. Aquellos extraños con corazón de piedra, aparentemente disfrutaban con el sufrimiento de todas aquellas víctimas que torturaban sin remordimiento. Pues liquidaron al hombre con una crueldad que nunca habían visto los habitantes de esa zona. Lo amarraron con cadenas, le quitaron los ojos, lo echaron al pozo y luego le arrojaron piedras encima para cubrir su cuerpo ahogado. De su esposa y de los asaltantes nunca se supo nada. Hay quienes cuentan por las noches del pozo salen ruidos de cadenas, gemidos de llanto e incluso escalofriantes alaridos de desesperación. Aseguran que pena en busca de su esposa desaparecida y de los malditos que la asesinaron. Por las mañanas se pueden ver con claridad las huellas de sus pies encadenados. Al estar cerca se escucha con claridad el sonido de las piedras chocando contra el agua del pozo. Y hay ciertos desafortunados que cuando han pasado cerca del pozo en la madrugada, han escuchado burbujas, como si alguien se ahogara. Otros pocos, con actitud de valientes, que se han atrevido a mirar adentro del pozo, han visto un rostro grande, de un espectral azul blanquecino, gritando con los ojos inundados de angustia. Y ascendiendo como para querer contactar con el asustado visitante. El 19 de febrero de 1983 en Sonora Ortiz ocurrió un terrible choque entre un tren de carga y un tren de pasajeros, en el cual murieron aproximadamente 400 personas, de forma muy impactante. Muchos cuerpos quedaron calcinados, destrozados y otros tantos destazados. A pesar de la magnitud, hubo sobrevivientes. Desde entonces las almas de las personas que murieron ese día, quedaron atrapadas en el lugar, principalmente por la terrible forma en que fallecieron. Dejando impregnado en el ambiente, un profundo dolor y tristeza que ataca a cualquier que pase por las vías. Dejando también presenciar las apariciones de sus espíritus, que piden en todo momento ayuda, pues muchos de ellos ni siquiera se dieron cuenta de que habían muerto por lo repentino del encuentro entre los dos trenes. La investigación sobre el suceso arrojó que tal accidente se debió a un error humano, y se cree que muchas de estas almas no descansarán hasta tener justicia y el culpable les acompañe en el más allá. Aparte de presenciar los encuentros, hay quienes han podido sacar fotografías y vídeos, en los cuales los fantasmas siempre se presentan de la misma manera, con un rostro invadido completamente por el dolor. Curiosamente la temperatura de la zona específica del choque es más baja que su alrededor, y en ciertas ocasiones, las vías se iluminan y tiemblan como si un tren circulara en ellas. Hay quienes aseguran haberlo visto pasar, pero esas vías no han sido utilizadas después de aquel triste suceso.
Si alguien se atreve a comprobar por sí mismo la presencia de estas almas, no necesita más que una vela encendida, y sentarse a esperar el desfile de las sufridas almas que se han cansado de penar y buscan la luz que los lleve por fin al descanso eterno. El Panteón de San Fernando, también conocido como el Panteón de los Hombres Ilustres. Es uno de los cementerios más antiguos de la ciudad, representativo de la arquitectura y arte funerario del siglo XIX en México. Es el destino final de los restos de grandes hombres de la historia de México, como Benito Juárez. Se dice que sus espíritus pasean libremente por el cementerio todas las noches. El cementerio empezó a funcionar en 1713, año en que se fundó el convento. Estaba destinado a sepultar a los frailes, pero más tarde comenzó a enterrarse en él a personas de la aristocracia y en 1835 fue declarado común y público debido a la fuerte epidemia de cólera que azotó a la población, aunque se les prohibió el entierro. San Fernando se ha convertido en un novedoso museo a partir del 31 de mayo del 2006. Durante muchos años, era común que los muertos fueran sepultados dentro de las iglesias, detrás de los muros o debajo del suelo, apenas cubiertos con tablas de madera y casi al nivel de la superficie, lo que producía muy malos olores y espectáculos muy desagradables para los visitantes de templo. Poco a poco se fue evitando la sepultura de cadáveres dentro de la iglesia y se comenzó a utilizar el espacio del atrio frente a la puerta. Hoy es la explanada del museo, ahí se montan las exposiciones, las presentaciones de libros y las obras de teatro. Así que mientras camina debajo de sus pies hay miles de restos humanos. Se conocen relatos de varios trabajadores que aseguran haber tenido interacción con el mundo de los aparecidos, han observado sombras y sentido presencias que se desvanecen rápidamente. Por la noche han visto gente y luces que se mueven entre las tumbas. Se cuenta también sobre el avistamiento de una mujer de negro, robusta, blanca de 35 a 40 años. Esa mujer no habla y se mantiene quieta, parada muy rígida. Se queda mirando fijamente y su rostro comenzó a cambiar, se le arrugó la cara, se le hundieron los ojos y comenzó a gritar de una forma muy rara. En ocasiones se encuentran objetos muy utilizados para trabajos de brujería, e incluso hay gente que llega hasta ese sitio por tierra, para supuestos hechizos. Se ha visto a un hombre de edad caminando por el panteón apoyado de un bastón, relacionada con Don Juan, que se dice fue a parar a la fosa común y quizá esté penando por la funesta suerte de sus restos. La señora Marta Guzmán Mendoza, tiene una fotografía de una figura con tonos rojizos, parece ser una mujer, de pie a un lado derecho en la puerta en donde está ubicada la oficina del cementerio. Se puede observar al espectro, entre dos árboles a plena luz del día. Se especula que podría tratarse del espíritu de Dolores Escalante, de una familia conservadora, la novia de la fragua, un liberal. Tuvieron amores difíciles, el padre de ella la comprometió en 2 ocasiones, sin concretar. Entonces ella y la fragua prepararon la boda, pero Dolores fue víctima mortal de la epidemia de cólera. La fragua, desconsolado, la enterró en San Fernando. Cuando él murió, 25 años después, lo enterraron en la misma tumba de su novia. Cuentan que en las noches el fantasma de Dolores Escalante se aparece flotando por encima de su tumba. La Casa del Espejo. Según cuenta la leyenda, en el barrio de Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Hay una hermosa casa abandonada, y quienes conocen la historia de lo que sucedió ahí, no se atreven siquiera a pasarle por enfrente, mucho menos a cruzar la puerta. Todo comenzó un día de verano, unos chicos jugaban fuera de la mencionada casa, donde vivía uno de ellos. El amigo se dirigió a la cocina en busca de bebidas y se dio cuenta que los espejos temblaban y hacían un sonido muy extraño. Cuando se lo contó al otro niño, se fueron de ahí, y esperaron a que sus padres volvieran para entrar con ellos de nuevo. A mitad de la noche, el chico que está de visita, va a la cocina por algo de agua fría. Pero, al faltar solo 3 escalones para bajar la escalera, es empujado y cae. Al tratar de incorporarse ve en el espejo un hombre de ropa antigua y sucia, extendiendo la mano para agarrarlo, pero muy asustado el jovencito escapa hacia el cuarto de su amigo. Cuando le contó a su amigo lo sucedido, este le dice que le cree todo porque también lo ha visto, y de esa casa se cuenta que tiempo atrás a causa de un problema de plata, un hermano arrojó al otro por la escalera, matándolo al instante. Desde entonces su fantasma, ha tratado de empujar a cualquiera por las escaleras, creyendo que es su hermano y buscando así venganza por su asesinato. La familia siguió viviendo allí hasta que un día simplemente se mudaron y nunca más nadie habitó esa casa que hoy es conocida como la Casa del Espejo.